¿Me permites grabar la sesión? Sí, claro, absolutamente. Perfecto, entonces vamos a grabar sesión y ya déjame, voy a empezar a transmitir por Facebook Ok. para que tengas tiempo de compartirlo en tus redes, ¿de acuerdo? Exactamente. Perfecto, entonces ¿Cómo me vamos a mandas grabar sesión cómo me y mandas el déjame, link? voy a empezar a ¿Cómo? transmitir por Facebook. Ya te lo copio, déjame un segundito, ya te lo copio el link de mi Ok, página para que lo transmitas desde mi página, ¿vale? Te lo voy a copiar ok, aquí. genial. Ahí está en el chat de Zoom. Ok, genial. Déjame, lo voy a compartir en la página de ICF y nosotros. ¿Te dijo algo, Conchita? Sí, sí, que ya está entrando, me dijo. Ok. Perfecto. Listo. Déjame ver si ya está por aquí la paso. Así está, Conchita. Belki, estamos iniciando en 5 minuticos. A las 7 en punto hora de Colombia, 8 de Venezuela, 9 de Chile y Argentina, 7 de Perú y de Ecuador también. Mientras tanto, les voy haciendo la invitación. En este momento estamos transmitiendo la sesión a través de Facebook Live. Los invito a entrar a sus perfiles y compartirlos. Te estaba llamando. ¿Y ahora qué se me hizo? Me fui. Ay, no, qué estrés. ¿Qué pasó? No, no, es que Los que nos están preguntando, al compartir en sus perfiles de Facebook la transmisión, les va a quedar grabados o les va a quedar disponibles en sus perfiles. Es decir, que si lo quieren ver más adelante, mañana o pasado mañana, lo van a tener en sus propios perfiles de Facebook.
Conchita, Victoria, cuando ustedes dispongan pueden iniciar. Conchita ya está. Sí, ya está aquí como panelista. Ok. Conchita, ¿estás ahí? Aquí estoy, perdón. Conchita, cuando quieran iniciar ya estamos en el tiempo. Dice que no puedo ponerme en pantalla porque el hospedador me tiene bloqueada. Y a mí también me dice lo mismo. Abre la cámara, Victoria, por favor. No la puedo abrir porque me dice que Intenta otra vez. ya. Listo. Ahora hazme un favor, devuélveme el rol de anfitrión para traer a Conchita y habilitarle la cámara. Espérate para devolvértelo. ¿Cómo te lo devuelvo? Te paras abres la pestaña de panelistas, ahí aparece mi Ujú. nombre, dice mm, que te salen dos pestañitas azules, una que dice más y ahí dice hacer anfitrión. Despliega un menú que dice hacer anfitrión. Gustavo ICF Colombia. Ujú. Paneles. Ok. ¿Ya? Todavía no, ¿No? no. Ok. Espérate. O sea, no sé cómo se hace, Gustavo. De verdad que esto sí. Aquí dice tú, Gustavo ICF Colombia. O sea, tienes desplegado la pestaña de panelistas, aparecemos los dos, ¿cierto? No, me sale Zoom Webinar Chat, pero no sé cómo se hace para la pestaña de panelistas. Párate abajo donde dice participantes, le das clic Espérate, ahí, a ver. Ok. Ok. Ahora, host me. Entonces, ¿ahora cómo hago para te paras en mi quitarme de nombre host? Ajá. y ahí le das a ser anfitrión o a ser host. No sé cómo está, make host. Make host. Ok, ya. Sí, yes. Ok, ya te hice host. Ok. Perfecto. Si quieres vas arrancando, espérate un momentito, traigo aquí a Conchita, no, todavía no. ¿Dónde está Conchita? Conchita, aquí está mi Conchita, acá está. Listo. Conchita, ¿ya puedes abrir tu cámara y tu micrófono? Perfecto, ya te vemos. Ok, el auditorio es de ustedes. ¿Puede poner a Lali que está por allí, por favor? Tú estás de host ahorita, Conchita. Ah, Si, si quieres, tú la puedes traer o si quieres me pasas otra vez el rol de host. ¿Sabes cómo hacerlo? sí, ya te lo estoy pasando, ya te lo pasé. Ok. No la veo, ¿dónde está? No veo a Lali. ¿Mm? Lali, levanta la mano, porfa. Ah, estás como Saila. Ah, ok. Estás como Saila Irazábal. Ok, Esa misma. ok. Ok, listo, Lali. Pasa, pasa.
No Ok, me deja ya. abrir cámara. No me deja abrir la cámara. Ah, ok. Ahora sí. Cuando Hola, buenas quieran. noches. Ajá. Ya estamos listos para presentar. ¿Cómo estás, mi Vicky? Vicky? Bien, mi amor. Ya está Gustavo esperando que hables tú, ya empezó. Muy bien, buenas noches a todos. Contentísima esta noche de poder presentar quien es una buena amiga, una magnífica coach y una persona con una sensibilidad increíble que nos va a llevar de la mano por un tema, bueno, trascendental, el perdón. Ella dice que es un dúo, el perdón y la verdad, cómo prepararnos para eso, ¿no? Para nosotros los venezolanos es un tema muy, muy actual, el cómo pararnos allí. Bueno, yo los dejo de la mano de Vicky Vigio y que sea ella que nos muestre todo lo que trae de su investigación, de sus reflexiones y de sus estudios. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Pásame. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Lali, muchísimas gracias a Gustavo Cárdenas y muchísimas gracias a todos por estar aquí, a la ICF de Colombia, de Venezuela, Perú, de Chile, que son quienes están organizando este momento. Agradezco profundamente haberme dado esta oportunidad para compartir con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Victoria Vigio, la mayoría de la gente me dice Vicky. Soy coach venezolana y me especializo en procesos de reinvención, tanto personal como en organizaciones y empresas. En primer lugar, a mí me gustaría comenzar haciéndoles unas preguntas a ustedes que me están escuchando, a las cuales pueden responder por el chat simplemente sí o no. Solamente eso, sí o no. Y las preguntas serían las siguientes. ¿Alguna vez nos hemos visto atrapados en un resentimiento que no logramos soltar? ¿Alguna vez nos hemos sentido que el resentimiento nos corroe por dentro y nos deja en un mismo lugar? ¿Nos hemos detenido a pensar cómo sería distinto el mundo que creamos en una determinada situación o dominio si no estuviésemos tomados por el rencor? ¿Alguna vez hemos sentido que más allá de desear perdonar, no nos es fácil hacerlo? Me gustaría ver qué es lo que ponen en el chat. Sí, 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 sí. Todavía no veo ni un solo no. Ok, entonces estamos en el camino correcto. Como vemos, el rencor y el resentimiento es muchísimo más común de lo que nosotros podemos creer. Y perdonar tampoco es tan sencillo como creemos. Es un acto profundamente íntimo, pero profundamente complejo. Y lo que vengo hoy a compartirles un poco son mis reflexiones y mi análisis sobre el tema y lo que ha sido mi experiencia. Hoy vamos a explorar algunas formas de cómo trascender el rencor para llegar al mundo del perdón, partiendo de algunas herramientas que podamos aplicarnos a nosotros mismos o a otras personas. Pero antes de eso, a mí me gustaría compartir con ustedes qué es lo que me trajo hasta aquí. Yo he venido reflexionando sobre este tema de una manera muy profunda y desde distintos ángulos. Por una parte, la he reflexionado desde el ángulo personal, dado que al igual que muchos de ustedes, han habido procesos personales en los cuales por diversas circunstancias yo me he tenido que interrogar a mí misma sobre qué es aquello que me está atando a seguir anclada a situaciones de resentimiento. También me he hecho la pregunta, ¿qué es aquello que me impide perdonar? Porque por una parte, racionalmente, puedo pensar y llegar a la conclusión que quiero perdonar. Cuando voy a perdonar, efectivamente, encuentro que más allá de lo que la razón me dice e inclusive lo que la emoción me ha dicho, no es tan sencillo, no es un proceso fácil. Por otro lado, yo también he reflexionado esto desde mi propia observación de los procesos colectivos. Por un lado, como los que actualmente vive Venezuela,
en donde inexorable, inevitablemente, vamos a tener que superar el sufrimiento que con sobrada razón hemos acumulado para pasar por el arduo y difícil proceso del perdón colectivo. En esta línea yo me he sentido muy inspirada por los procesos que se han vivido en Colombia, que es nuestro anfitrión de hoy. Un país que tuvo o ya ha tenido una guerra sostenida a lo largo de más de 60 años y cuya única salida, por lo menos la que se ha venido vislumbrando luego de muchas vueltas, idas y venidas, no ha sido otra que empezar a caminar la senda que va del resentimiento al perdón, sea lo que haya que perdonar para poder comenzar una nueva página. El proceso peruano, con todo el lastre que dejó la guerrilla, Sendero Luminoso, y luego con todo el tema de la dictadura de Fujimori. El proceso chileno, con los dolorosos años de la dictadura y la transición a la democracia. También los sandinistas en Nicaragua, los zapatistas en México, la revolución cubana. Bueno, hay un largo etcétera que ha tenido Latinoamérica de este resentimiento, algo visible de dolor y sangre. Es decir, el resentimiento y el perdón ocupan un espacio en la vida social, en la vida total, y nos afectan tanto en lo más íntimo de nuestro ser, nos afectan en nuestras relaciones personales, pero también impactan nuestra vida en comunidad, también como nación. Entonces, ahí, o sea, no es un sentimiento o un estado de ánimo mal o superfluo. Es también un discurso social y como todo discurso social tiene efectos concretos en la realidad. Un historiador, digamos, del siglo XIX que se llama Alexis de Tocqueville, que fue francés, y él planteaba algo que a mí me llamó muchísimo la atención y decía, el resentimiento es el motor de la historia. Y para él el origen yacía en el deseo de igualdad de los pueblos. Otro historiador francés contemporáneo llamado Marc Ferro estudió el lugar del resentimiento en la historia a partir justamente de lo que fueron los atentados terroristas que tuvimos en la primera década en la primera década del siglo XXI, las Torres Gemelas, los atentados de Madrid, los que sucedieron en distintos lugares de Europa, etcétera. Y él decía algo que a mí me llamó mucho la atención. Él decía, la razón de estos atentados está en la historia, pero no en la historia entendido como un pasado que pasó, sino como algo que permanece vivo con más fuerza incluso que los hechos actuales. Es un presente más presente que el propio presente. Entonces, una frase enigmática que a mí me llamó mucho la atención porque realmente creo que cuando se trata del eso que creemos que es pasado no es pasado. Es más presente porque tiñe completamente nuestra vida, nuestros deseos, nuestras acciones. Por tanto, digamos, una observación bien interesante. Dice Marc Ferro que la memoria, que es un tema recurrente en la historiografía actual, adopta aquí la forma de una herida abierta y que pesa como una maldición. Cuando el dolor real o impostado de esta herida pasada es más fuerte que cualquier deseo de olvido o reconciliación, estamos en presencia del resentimiento, que es una fuerza que actúa como motor de la historia. Él interroga la historia de las revoluciones, inclusive como expresiones extremas del resentimiento. Él dice, bueno, ¿por qué una guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra? ¿Por qué 2 siglos de conflictos entre Alemania y Francia? ¿Por qué milenios de persecuciones entre judíos y cristianos? Y siglos entre católicos y protestantes? ¿Por qué los árabes invocan las cruzadas en sus confrontaciones con Occidente? ¿Y por qué unos conflictos sociales y políticos se repiten una y otra vez? Y planteaba cosas, y sobre eso dice algo que me pareció muy significativo, que es que en todos estos conflictos hay un componente histórico que es el resentimiento. Son guerras de religión, de revoluciones, guerras civiles, de liberación, fascismo, racismo, y todos pasan por el tamiz de esa fuerza oscura que abre la perspectiva de lo que trae el resentimiento consigo mismo.
Dice, bueno, ¿cómo es que los cristianos de antaño que fueron perseguidos se convirtieron luego en perseguidores inmisericordes? Por ejemplo, pues las cruzadas mismas, la Inquisición, etcétera. Y él dice, es porque el resentimiento no siempre se extingue con la superación del entorno que la provocó. O sea, es cierto. No siempre, más allá de que terminaron las condiciones que hicieron o que generaron el resentimiento, hacen que el resentimiento pase. Yo añadiría esto, bueno, posiblemente el resentimiento tiene que ir con su dupla, que es el perdón. Entonces, vemos que el resentimiento, más allá de ser una pulsión individual, un sentimiento individual, el resentimiento es el dolor también de una colectividad y actúa como un cáncer, corroyendo los mecanismos vitales, auspiciando una única respuesta, que es la venganza, o por lo menos la única que aparece desde los impulsos. Vamos a ver cómo el coaching puede contribuir a disipar y a encaminar ese resentimiento hacia una senda de liberación digamos, de liberación no solamente de perdón, sino de lo que el resentimiento genera sobre sí mismo, sobre uno mismo. Entonces, más allá de la racionalidad que puede acompañar una causa por la cual la persona o la colectividad se siente agredida y que genera ese resentimiento, y por la necesidad de reivindicaciones que puede suponer esa venganza, el odio y la imprecisa necesidad de reparación se convierten en actitudes que empiezan en el lado digamos, de las sociedades, de los colectivos, pero que luego se extienden a las partes implicadas en el conflicto. Entonces, el resentimiento genera más resentimiento y sobre eso vamos a hablar un poquito, porque ya no es el resentimiento de los que inicialmente sentían este sentimiento con o sin justicia. Cuando me refiero con o sin justicia, me refiero a que probablemente con o sin razón de ello. No es ese es el tema fundamental. El tema fundamental es que una vez que yo inicio el ciclo de resentimiento y el otro entra en mi ciclo de resentimiento, es un sentimiento que contagia ambos lados y que corroe el resto del entorno. Entonces, lo que vemos que es más dramático aún es que el resentimiento o el rencor, que es una de las formas de resentimiento, se convierten en un factor fundamental y que son casi constitutivos del ser de la persona. Nuestra identidad se convierte en rencor, nuestra identidad se convierte en resentimiento. Y más grave aún, si nos dejamos tomar por eso, podemos llegar a ser la encarnación del rencor y el resentimiento. Y creo que la historia está plagada de eso. Como venezolana, me es inevitable tener que tocar el tema de la tragedia que hemos venido viviendo los últimos ya largos y penosos 18 años, en donde se instaló el discurso del resentimiento, el discurso del odio social, el discurso asociado a que hay una parte de la población que es culpable del destino sufrido de la otra parte y que por ello debe pagar. Es el discurso trágico de la venganza. Digamos, yo analicé durante mucho tiempo el tema digamos, de lo que era el chavismo y lo que hacía que inspirara, digamos, las cosas que finalmente terminó generando. Y bueno, en la teoría marxista, esto lo llaman la agudización de las contradicciones de clase. ¿Qué quiere decir esto? Es que en la medida en que se agudizan las contradicciones, o sea, que se hace más evidente que tú eres un explotado y que existe alguien que se está usufructuando o está generando un beneficio a partir de tu explotación, que es la base del socialismo del siglo XXI, eso hace que al agudizarse el proceso genera ese mecanismo que llama Marc Ferro el motor de la historia. Entonces, en la medida en que se agudizan estas contradicciones de clase, se generaría una ruptura del orden social preestablecido, léase en el caso venezolano lo que era el proceso democrático previo al chavismo, o sea, llamado por el chavismo la Cuarta República, y se pudiera instalar entonces un nuevo proyecto político que ahora sí propondría, como pretende proponer el chavismo, las bases del amor, la igualdad, la fraternidad. Es un proceso
este es un proceso inducido a conciencia para generar resentimiento. Y es un proceso que más bien pareciera suponer que la venganza es un poderoso motor que lleva a una acción que de alguna manera reivindicaría y generaría una transformación social. Lo que yo veo de esto, y creo que podemos evidenciar los venezolanos, es que ciertamente la venganza genera una realidad y el resentimiento genera una realidad, y esta realidad, su saldo ha sido trágico. Obviamente, creo que los resultados saltan a la vista para todos. Han sido devastadores y lamentablemente en estos momentos, yo diría todos los países que hoy son anfitriones junto con Venezuela de este evento que está haciendo la ICF, Perú, Chile, Colombia, están sufriendo las consecuencias del desplazamiento masivo que los venezolanos estamos viviendo para poder sobrevivir en la circunstancia que sea y en las condiciones que sea. Yo creo que no hace falta que yo me detenga en eso, más que está más que evidenciado en las redes sociales, en los medios, digamos, lo que ha sido, digamos, esta desgracia, ¿no? Con esto quiero señalar que no es menor el peso y la relevancia del resentimiento, tanto en lo individual como colectivo, y cuán importante es saber transitar, saber poder salir de ese circuito y poder transitar hacia la senda del perdón, como ya lo están haciendo, o lo está haciendo, por ejemplo, Colombia, con todo el dolor y con todo el esfuerzo individual y colectivo que se ha hecho por tratar de empezar a ver por dónde se reconstituye una paz. Un último elemento que a mí me ha motivado a hacer este webinar ha sido también el efecto que yo he podido evidenciar en mis coaches cuando logran desplazarse desde el resentimiento al perdón. Uno de los temas que me apasiona y los cuales, digamos, he centrado parte de mi práctica es la reinvención. A mí me apasionan los procesos de reinvención, me encanta todo lo que tiene que ver con reinventarse, rediseñarse, y eso cabe para las personas y cabe para las organizaciones también. Mis propios aprendizajes también, reinventándome yo misma sucesivamente a lo largo de mi propia vida, me han llevado a enfocarme en esto y además esos aprendizajes ponerlos al servicio del otro. Y en esta práctica como coach, yo he podido constatar que en buena parte de la reinvención siempre hay un momento crítico, siempre se encuentra un momento crucial en el cual hay que soltar eso que me ata al pasado. Hay que soltar eso que no me está permitiendo avanzar. Eso que hace que la renovación, la reinvención me esté siendo costosa o difícil, o que la pueda transitar desde el sufrimiento o desde la ansiedad o desde la incertidumbre. Y en muchos casos, eso que no podemos soltar tiene que ver con qué necesito perdonar para liberarme y empezar de nuevo. La reinvención es un proceso en el cual yo diría que un porcentaje elevadísimo de venezolanos tenemos que vivir. O sea, todos estamos confrontados ahorita con el hecho de que o reinventamos o perecemos. Desde lo colectivo, pero también desde lo individual. Entonces, para mí ha sido muy apasionante poder tocar eso y poder trabajar y estar al servicio de ese proceso. Entonces, en síntesis, tenemos que el resentimiento nos nubla, que tiene un poder real en lo personal, que afecta a las relaciones más cercanas, las más íntimas o las relaciones cotidianas, y también afecta a lo colectivo y genera efectos muy devastadores. ¿Qué nos puede mostrar el coaching sobre esto? Que cuando estamos en ese circuito mortífero del resentimiento, podemos elegir otro espacio, podemos elegir otro camino para poder salir del discurso. No es un proceso sencillo, es un proceso que requiere cierta elaboración y sobre todo un nivel de conciencia que un coach entrenado puede llevar y acompañar a su coachee o al grupo o a la empresa o al espacio en donde esté la organización para trascender, ayudar un poco a trascender y acompañar ese proceso. Porque lo que sí es
es evidente en el mundo del resentimiento es su capacidad para crear mundos en donde la única salida es más resentimiento. Entonces, es un circuito más que vicioso y es un circuito que lo que hace es morderse la cola sobre sí mismo. Por eso, el perdón, que es la salida al resentimiento, es algo que ha sido abordado prácticamente de manera universal por distintos dogmas, filosofías, religiones, enfoques psicológicos, enfoques políticos, e incluso promovido hasta en estilos de vida más asociados a todo lo que es el New Age y las nuevas maneras de digamos, vivir el mundo desde otro estilo. El enfoque que yo voy a adoptar hoy está inspirado en el coaching. Y es obviamente uno de los muchos caminos que se pueden abordar para acercarnos a los procesos de perdón. Es la mirada del coaching y además no es la única. Es la mirada que yo he ido construyendo a lo largo de mis propias lecturas de los maestros que me han inspirado. Y ciertamente no es para nada ni la última palabra sobre el tema, es solamente un punto de vista personal y es aquello que me ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? La agenda para el día de hoy, el primer punto que vamos a abordar es ¿qué es el resentimiento? ¿De qué se trata? Ya lo exploramos en la introducción que hice, pero vamos a verlo un poco más en detalle. Algunos pasos sería la segunda parte para trabajar esta senda de que va del resentimiento al perdón desde la mirada del coaching. Y la tercera es un poco algunas reflexiones sobre lo que es y lo que no es el perdón. Ciertamente, después me encantaría preguntas y respuestas, eso es más o menos la estructura de lo que vamos a tratar hoy. Obviamente trataré de abordarlo desde la mayor profundidad posible, pero entendiendo las limitaciones que me da tener un espacio de tiempo reducido, y dos, porque es un tema enormemente profundo y enormemente complejo. Pero en una hora voy a hacer mi mejor esfuerzo para eso. Si a alguien de los que nos están escuchando no son coaches, les diría que más allá de la importancia de comprender la secuencia de lo que yo voy a plantear a continuación, posiblemente la presencia de un coach o de alguien entrenado para conducir un proceso que vaya de resentimiento al perdón puede facilitar mucho el hacer ese tránsito. Entonces, pasamos al primer punto, que es el resentimiento. ¿Cómo surge el resentimiento? El resentimiento surge porque hay un hecho, legítimo o no, en su origen, que hace que la persona piense algo o alguien me hizo daño y por ello esa persona debe pagar las consecuencias de haberme hecho daño. Ese es básicamente como el origen primario del resentimiento. Surge de una agresión y surge de la manera en cómo la persona aborda y procesa y metaboliza esa agresión. Tú me dañaste, debes pagar por haberme dañado. Obviamente, y con mucha frecuencia suele suceder que para que esa rabia se genere en resentimiento es porque es una rabia acumulada vez tras vez. Es poco frecuente que suceda por un único episodio, salvo que ese único episodio sea muy devastador. ¿Qué características tiene el resentimiento? Como vimos, nos deja en el pasado y hace que ese pasado se convierta en un presente, más presente que el presente, como decía Mark Ferro. Pero la característica fundamental de ese pasado es que mantiene vivo el sufrimiento. O sea, en el resentimiento, yo estoy resentido con el otro, mantengo vivo el resentimiento y alimento ese sentimiento una y otra vez. Vuelvo a recrear una y otra vez los episodios que me hicieron sentir mal, los episodios que hicieron que me humillara, y cuánto odio y cuánto molestia o cuánto desprecio, lo que sea que sea la resultante de eso tengo yo, y por ello algún día me la vas a pagar. El segundo elemento interesante en el mundo del resentimiento es que surge desde una superioridad del ego. Hay una suerte de superioridad moral en quien se siente agredido.
yo fui herido, yo fui agredido, yo tengo una superioridad moral sobre ti, por tanto tú debes pagar. Es interesante porque desde este lugar de resentimiento, lo que se exige es una venganza en lugar de una reparación. La reparación abriría un espacio, déjame ver qué fue lo que pasó, déjame ver cómo se puede recuperar esto, déjame ver cómo se repara, y abre una senda completamente distinta. Esa no es la senda que abre el resentimiento. El resentimiento es debo verte sufrir y pagar las consecuencias. En principio hay un engaño al cual quienes hemos sentido resentimiento en algún momento de nuestra vida, nosotros no lo creemos, y es, creemos que con la venganza nos vamos a aliviar, pero al ocurrir la venganza, probablemente lo que se genera es mayor sufrimiento. Entonces, nos trae como en una suerte de círculo vicioso en donde se revive una y otra vez esa experiencia del pasado, haciéndola más presente que el mismo presente. O sea, es catastrófico. El resentimiento, en general, propone dos caminos. Un posible camino, un primer elemento es escapar de la situación. Esto sucede, yo lo veo, me genera mucha molestia, mucha rabia, pero me abstraigo, me alejo, escapo de la situación, trato de ignorarlo. Y aunque yo trate de ignorarlo, el problema va a seguir estando ahí. El tema es que si el que está sufriendo soy yo, el que está sufriendo es la persona, el problema sigue siendo vigente. Entonces, este camino de escapar del resentimiento y de escapar de lo que sucedió, no necesariamente a la larga rinde frutos. El segundo camino es la venganza, que ya lo mencionamos. La venganza básicamente conduce a aumentar el conflicto y el dolor y la amargura, y no se repara el vínculo que fue dañado. Nos deja siempre presos en el mismo lugar, en una suerte de bicicleta estática. Y generalmente solemos creer que estas son las únicas dos posibilidades una vez que entramos en ese circuito: escapar de la situación o escapar el camino de la venganza. El otro componente muy importante del resentimiento es que genera una suerte de satisfacción. Cuando hablo de satisfacción, hablo de una suerte de satisfacción, yo diría mortífera. Es una satisfacción, nosotros nos satisfacemos en el sentimiento del resentimiento. Buscamos certezas que nos anclen y que hagan que no podamos salir de ahí. Entonces, ignoramos datos que pudieran debilitar esa certeza. No, es que esto pasó, hubiera podido pasar de otra manera, podría haber otra interpretación. No, esa es la única interpretación posible. ¿Por qué? Porque por un lado aporta la sensación de poder y control, reforzando nuestra autoestima. O sea, yo fui agredida, yo me siento mal, yo tengo este resentimiento, yo me voy a vengar, y hace que de alguna manera eso nos permite una suerte de ilusión de control de la situación. El segundo elemento es que nos nubla porque no vemos cuál puede haber sido nuestro papel en el problema, si es que hubo un papel que pudimos haber jugado para generar este problema o para ser parte del problema. Los coaches sabemos que en la medida en que nosotros pasemos de la posición de víctima a la posición de protagonista, posiblemente podamos ver cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad en eso que pasó, por pequeña o mínima que haya sido, o en el caso de víctimas, cómo puedo ser protagonista aún en el espacio de ser una víctima real y efectiva. Eso genera un campo de posibilidades completamente distinto a quedarnos en el espacio en donde simplemente estamos atrapados en vernos como víctimas todo el tiempo. En el espacio de esta satisfacción que produce el resentimiento, nos hace también creer que estamos haciendo lo correcto y que el otro es el equivocado. Por tanto, eso nos haría ser merecedores de la simpatía de los demás.
y además sentimos que estamos respaldados por la justicia. No, esto no significa que no haya un punto de real, de verdad en esto, pero no es la única parte de lo que está sucediendo. En algunos casos el resentimiento nos lleva inclusive a posiciones muy binarias, muy radicales. Quienes están conmigo son mis amigos y quienes no son mis enemigos. Los venezolanos podemos dar fe de eso y podemos dar fe de los efectos de eso. Eso hace que culpemos al otro por nuestro sufrimiento, lo cual no deja de ser cierto. El otro tiene responsabilidad en nuestro sufrimiento, pero además acusa de traidores a quienes no nos apoyan. Entonces caemos en una situación en donde es muy complejo la relativización de lo que ocurre. Todo es o todo o nada. Ese es el mundo del resentimiento y por eso el trabajo del coach es un trabajo de la exploración de cómo se pueden empezar a abrir posibilidades distintas a este negro o blanco, a este todo o nada. El resentimiento también es una droga adictiva. Provee una gratificación inmediata y al mismo tiempo destruye toda posibilidad duradera de paz y felicidad. Entonces me satisfago en recrear y hacer presente ese pasado en donde todo el tiempo estoy reviviendo la escena, todo el tiempo y eso es como una suerte de adicción, pero no me lleva a la paz, no me lleva a la tranquilidad, no me lleva a la armonía, ni al sentir que pacifico lo que sea que haya pasado. Entonces solamente podemos salir del círculo vicioso a partir de un proceso consciente para empezar una senda de perdón. Hoy en día sabemos que en la física cuántica todo absolutamente son vibraciones. Esto incluye la vibración de los átomos para generar materia que vibran a distintas frecuencias y producen materia sólida, producen materia vegetal, materia animal, pero también los pensamientos son materia que está vibrando en determinada frecuencia, los sentimientos son materia que está vibrando en determinada frecuencia, eso, digamos, y eso genera un campo magnético vibracional. Ciertamente, toda emoción genera su campo magnético. Y ese campo magnético hace posibles unas cosas y hace posibles otras cosas. La vibración del resentimiento genera un campo vibratorio negativo, un campo vibratorio oscuro, un campo vibratorio en el cual solo son posibles determinadas cosas. Yo introduzco esto porque cada vez más la ciencia se acerca más al mundo, y a la ciencia me refiero a los adelantos de la física cuántica, se acerca mucho más al mundo que los coaches estamos trabajando, que es cómo hay una expresión física, una expresión científica de lo que se generan como campos vibracionales, el habitar determinadas emociones y el encontrar distintas posibilidades. O sea, no es solamente algo que ocurre en la mente, ocurre en la fisiología, ocurre en lo físico. Se comienza a transitar vibraciones distintas. El resentimiento, por último, ha estado asociado a procesos de enfermedades autodestructivas. Hay enfermedades autodestructivas que han estado muy asociadas a procesos de resentimiento, en donde la persona finalmente lo que está haciendo, recreando una y otra vez la situación que le dio origen al resentimiento, hace que finalmente la persona se esté agrediendo, está generando, y eso tiene un efecto fisiológico. Se generan catecolaminas, se generan adrenalinas, se generan una multiplicidad de sustancias bioquímicas que alteran el funcionamiento del sistema inmunológico y el funcionamiento de los átomos y las moléculas del cuerpo, y hace que enloquezcan y se producen procesos de enfermedades autoinmunes, cáncer, muchos otros que generan esos espacios tan devastadores. Esto es más o menos un mapa bastante grueso,
y quizás a lo mejor apresurado por el tiempo, de lo que es el campo del resentimiento. Ahora, hay algunos pasos que yo he estado indagando que nos ayudan a enfocarnos en cómo empezar a abordar ese tránsito que va del resentimiento al perdón. No es algo que se hace en un solo momento, es algo que idealmente pudiera ser acompañado por un coach o una persona entrenada para ello. Digo esto porque hay muchos otros enfoques de acercarse al perdón. La religión ha sido una de ellas. En todos los procesos que yo he podido analizar, siempre hay un proceso de conciencia, siempre hay un proceso que tiene algunos pasos parecidos. Y a transitar eso acompañado por alguien probablemente nos genera un espacio de mayor posibilidad de alcanzarlo. Por eso yo creo que los coaches tenemos una función fundamental en lo social, dado lo que ya comenté, y obviamente en lo personal, sea cual sea el nicho en donde esto se pueda dar, ¿no? Entonces, este primer paso es la pregunta, ¿cuál es la productividad del resentimiento? ¿Es productivo? Y paso a explicarlo. Por una parte, el rencor lo que está es satisfaciendo nuestras vísceras. Nos está dejando siempre en un mismo lugar. Revivimos una y otra vez lo que nos duele. Su único curso de acción es la venganza. La pregunta es, ¿a quién está dañando más el resentimiento? ¿A mí o al que me hizo daño? Esa es la primera pregunta que nos lleva a, ¿es productivo mantenerte ahí? ¿Es productivo para ti? Y dos, ¿cuál es el futuro que te está abriendo este resentimiento? Como hemos visto, los campos de acción que abre el resentimiento son bastante complejos y poco fructíferos. Y en ello hay que remitirse a la historia, hay que remitirse a lo devastador que es transitar ese espacio. El segundo paso alude a que nos hagamos conscientes qué parte de nosotros necesita mantener vivo ese resentimiento. En este espacio de recrear una y otra vez la escena, en este espacio de satisfacernos con el resentimiento, ¿cuál es esa parte que necesita el resentimiento? ¿Qué es lo que esa parte está necesitando para sentirse viva? ¿Qué necesito perdonarme a mí misma para poder perdonar? ¿Qué me haría sentir que yo no me estoy traicionando, respetando mi dolor? Porque ¿qué es lo que sucede? Solemos pensar que si yo perdono, hay un ideal que yo estoy traicionando, hay un hecho que es imposible de sostener para mí, imposible de metabolizar para mí, que confronta todos mis valores personales y que yo traicionaría esos valores si yo perdono. Este es un paso fundamental. Y los que son coaches, estoy segura que comprenden la importancia de este paso. Tiene que ver con que yo me siento que me traiciono a mí misma si yo perdono. Es un paso fundamental, el cual mi experiencia ha sido, en la medida en que se acompaña, en la medida en que se lleva la persona, el coachee, toma una conciencia distinta. El tercer paso tiene que ver un poco con esto que hablamos, tiene que ver con el deber ser. ¿Qué pasa con este deber ser? Generalmente el resentimiento también nos lleva a un espacio de arrogancia, en donde podemos pontificar con las verdaderas normas morales que todo el mundo debería seguir. Eso hace que pasemos de una filosofía del deber ser a una de preferir o de comprometerse. En vez de decir esto no está bien, podernos plantear esto no me gusta, o preferiría que no, o esto me duele. Y entonces la pregunta aquí cabe es, ¿cuál es mi deber ser en esta situación que requiero perdonar? ¿Cuál es ese deber ser que yo siento que estoy traicionando? ¿O cuál es ese deber ser que está inspirando este resentimiento? Estas cosas no se hacen por tal y tal cosa. En muchos casos, como cuando uno ve
víctimas de violaciones, víctimas de guerra, o sea, hay un deber ser que es absolutamente legítimo. Y en todos los casos hay un deber ser que tiene legitimidad, pero ese deber ser, ¿cómo puede cambiarse? ¿Cómo se puede reinterpretar? Esa es digamos, la pregunta más importante. El siguiente paso, el cuarto paso, tiene que ver con el ego. Finalmente, en el resentimiento, el ego está asociado a nosotros. Hay una suerte de autoimportancia que nos damos. Esto me lo hicieron a mí. Esto fui yo la víctima de esto que pasó. ¿Cómo podemos acompañar al coachee a abandonar esa autoimportancia? Solemos pensar que tenemos la superioridad moral en la relación. El lugar de la víctima generalmente supone también una suerte de superioridad moral. Yo soy la víctima y soy moralmente superior a ti, que eres quien me está agrediendo. ¿Hay un fin superior que merece que yo perdone? Sería la pregunta. ¿Hay algo más grande que yo puedo obtener más allá del resentimiento si yo lo abandono? Con esto me gustaría destacar, por ejemplo, los ejemplos de los terroristas. Los terroristas se anclan en una superioridad moral que tiene el valor de pensar que yo tengo tal superioridad moral que soy capaz de aniquilar al otro porque no la tiene. Y me relaciono con ese deber ser de una manera tal que hago de ese ideal un arma mortífera. Entonces, digamos que este es el extremo del resentimiento en el terrorismo, pero lo podemos ver en grados infinitamente menores en situaciones cotidianas. Generalmente, cuando yo me monto o me permito el espacio del resentimiento, hay un espacio de superioridad moral y una tarea, o la puede haber, no necesariamente está en todos los casos, pero una tarea interesante para el coach es poder explorar esto. El quinto paso, visto esto, es cómo empezamos a transitar la compasión. ¿Por qué? Porque en la medida en que logramos pasar de soltar el ego, empezamos a mirar esto desde una mirada compasiva. ¿Cómo es esa mirada compasiva? Lo que ocurrió, ocurrió. No vamos a negar el dolor que causó. Pero en esto que ocurrió y en esta aceptación de lo que ocurrió, ¿cómo puedo yo mirarlo de una manera más compasiva? En los casos en donde sea factible, es interesante explorar la compasión por el victimario, pero también la compasión para nosotros mismos. En la medida en que nos permitimos la mirada compasiva, evidentemente empiezan a abrirse mundos distintos. Esto no supone que yo valido o estoy de acuerdo con lo que puede haber sido el victimario, pero soy capaz de mirarlo desde la compasión. Y eso es liberador. O por lo menos me puede agregar una mirada distinta. El siguiente paso es comprender qué es lo que nos pasa cuando nos toma la emoción. Ojo, estos pasos no es que es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No necesariamente se dan en una secuencia como lo estoy comentando. Muchas veces en una misma sesión uno puede a veces ver todos los pasos en simultáneo o aparece este paso previo a los pasos anteriores. O sea, con esto lo que quiero decir es que quizás esto es una manera, entre comillas, artificial de plantearlo, pero que nos puede permitir acercarnos y abordar este proceso de acercarnos al perdón de otra manera. Entonces, comprender qué nos está pasando cuando nos toma la emoción nos permite conocernos a mayor profundidad. Cuando, en el caso del resentimiento, cuando estamos tomados por el resentimiento,
nos dejamos secuestrar por la emoción. Y ciertamente no necesariamente podemos estar actuando con lucidez. En la medida en que nosotros logramos entender esa emoción y quizás lograr una suerte de separación intelectual, mirarme a mí mismo viviendo esa emoción, mirarme a mí mismo siendo resentimiento, qué me pasa, qué cosas suceden conmigo, es una manera que puede ser interesante. Y aquí quizás hay preguntas que pueden ser ilustradoras para un coach. Esto que estoy viviendo está haciendo que las cosas se hagan más difíciles en mi vida. Por ejemplo, hay un espacio para desapegarme sin defenderme. ¿Cuál es el sentido del reclamo que yo tengo? ¿Qué es lo que ve el otro que yo no estoy viendo? ¿Qué oportunidad tenemos para mejorar nuestro vínculo? ¿Qué gano si perdono? O sea, estas son una de las miles de preguntas que pueden surgir. Y a partir de este conjunto de exploraciones, que como dije, no necesariamente tienen que darse primero una, después otra, digamos, es una manera, entre comillas, lógica de presentarla, pero que el coach en su danza con el coachee irá sintiendo cuándo van surgiendo y cuándo acompañar un espacio o con sus preguntas entrar en nuevos dominios. Viene el espacio de cómo podemos construir entonces una nueva historia a partir de esto que ya exploramos. Esta nueva historia, ¿cómo puede reconstruirse? Bueno, lo que pasó, pasó, pero me daña más a mí revivirlo de lo que está dañando al otro. Yo me estoy haciendo daño reviviendo esto una y otra vez. Esto no supone que yo estoy eximiendo al otro de su culpabilidad y su responsabilidad en lo que pasó. Supone que yo me libero, supone que yo me permito liberarme del resentimiento. Y las preguntas aquí ciertamente tienen que ver con cuáles son los mundos y las oportunidades que se abren si soy capaz de soltar el resentimiento y me atrevo a explorar qué quiere decir el perdón. El perdón cambia el significado del pasado y se capitaliza como una lección maravillosa. Y este tema de cómo resignifico el pasado, cómo le doy una nueva lectura a esto que sucedió desde el perdón, es un espacio, yo diría, hermoso, y es un espacio profundamente liberador. A partir de este espacio del perdón, ¿cómo pudiera yo contar esta historia de nuevo? Reconociendo lo que pasó, reconociendo las responsabilidades, pero en donde yo tenga una posibilidad distinta a la que es la acción de la venganza y el resentimiento. Es una nueva historia que yo puedo empezar a reconstruir. Tiene que ver con soltar el orgullo herido. Soltar el orgullo herido supone que yo soy capaz de conectarme con la humildad y soy capaz de conectarme con la compasión. Y además tener el valor de reconocer, bueno, no sé qué fue lo que motivó al otro a hacer lo que hizo, si es que no lo sé. O aun cuando lo sepa, ser capaz de dar una mirada compasiva. Pero también entender cómo acompañar al coach a entender que el otro actuó según su modelo mental. Yo puedo pensar, no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero soy capaz de perdonarlo. No es un proceso fácil, por eso yo en el título de esta conversación yo puse la apasionante complejidad, porque esto es un proceso altamente complejo, como estamos viendo, y no se llega de la noche a la mañana a plantearlo. A partir de esto es posible entonces redefinir el futuro. ¿Por qué? Porque ya soy capaz de tener una nueva historia, porque yo soy capaz de poner de lado mi orgullo herido. Sí, estuve herida, sí, ya soy capaz de reconocer que lo que pasó, pasó. Soy capaz de mirar esto de una mirada compasiva. Entonces me puedo reconectar ahora sí con un futuro. Los hechos pasaron, ya dejo de cuestionarla.
empiezo a buscar las nuevas oportunidades, imagino cómo quiero ese nuevo futuro y sobre todo, cómo es ese futuro sin este presente doloroso, sin este pasado hecho presente. Y en la mayoría de los casos, esto se experimenta desde un espacio de liberación, de profunda liberación, porque hay una suerte de perdón al otro, pero hay un perdón a sí mismo. El perdón a que yo fui capaz de, con el perdón, fui capaz de trascender aquello que me era imposible pensar que podía perdonar. Fui capaz de aceptar que algo que para mí era inadmisible, un valor que yo consideré que era imposible de tocar, fui capaz de trascenderlo y perdonarlo porque me abre otro mundo. Eso me permitirá ciertamente ver nuevas estrategias de acción y ver lo que pasó con compasión, con nueva energía, pero sobre todo con otra conciencia. Y ciertamente lo que yo he podido evidenciar en los procesos que he podido acompañar es que me conecto con una profundización de libertad y de paz interior. Por lo menos es lo que yo he evidenciado en mi práctica. En síntesis, vimos entonces que hay una suerte de secuencia, no necesariamente hay que seguirla paso a paso, pero que toca los campos que hemos explorado. Primero es productivo el resentimiento. El segundo es qué parte de nosotros necesita mantener vivo ese resentimiento. El tercero es cuál es nuestra relación con ese deber ser. El cuarto, qué le pasa a nuestro ego con esta historia. El quinto es cuál es la conexión que yo tengo con la compasión. El tercero, comprender qué nos pasa cuando nos dejamos, perdón, el sexto, comprender lo que nos pasa cuando nos toma la emoción. El séptimo, preguntarnos cómo construir una nueva historia. El octavo, soltar el orgullo herido. El noveno, redefinir el futuro. Y el décimo, liberarse. Este sería como una suerte de proceso en Zoom. Es interesante esto que hemos visto porque nos acerca a uno de los muchos caminos que pueden haber para acercarnos al perdón. Yo lo definí como un proceso complejo porque es un proceso que requiere cierta elaboración. Es un proceso en donde se tocan muchas cosas y muchas cosas muy profundas en la estructura del coachee, en la estructura de su relación con el mundo y cómo quiere vivir su realidad, cómo quiere redefinir sus relaciones, cómo se replantea un nuevo futuro distinto al cual tiene derecho. La exploración del perdón es muy interesante porque perdonar no es absolver un mal comportamiento, o sea, no nos paramos en el perdón desde la posición del sacerdote que absolvemos. Tampoco es estar ofreciendo una suerte de compensación o de adoptar una actitud correctiva. No estamos pontificando sobre lo que es bueno y lo que es malo. Tampoco el perdón supone que todo está bien cuando no está bien. No es así. Hay cosas que pasaron y pueden no necesariamente estar bien externamente. Sin embargo, internamente yo me libero del resentimiento, que es la enorme ganancia que tenemos al transitar el camino del resentimiento al perdón. No es olvidar, porque si olvidamos no aprendemos. El espacio más profundo de un proceso como este genera un profundo proceso de aprendizaje. Decir no te preocupes es lo opuesto al perdón. No, el perdón no se otorga desde una superioridad moral, se otorga desde nuestra propia humildad. Y no significa que debamos seguir el vínculo con el otro. Yo puedo nunca más volver a ver a la persona a quien yo juzgo o percibo que me generó un daño y me generó el resentimiento. Simplemente yo me libero de ese sentimiento.
Y no es un favor que se otorga por piedad y muchísimo menos por caridad, porque eso nos colocaría en un espacio de arrogancia. Lo que sí es el perdón es, por una parte, nos permite superar el pasado y para conectarnos con un futuro distinto. El perdón supone que podamos entrar en ese futuro sin resentimiento. El perdón además es una manera de expresar nuestra integridad, pero también de cerrar un capítulo y de dar por concluida es una experiencia dolorosa. Se acabó, terminó. Es la decisión también de liberarnos del resentimiento. O sea, más allá de lo que haya pasado, esto me daña más a mí que al otro. Por tanto, me libero. Es una decisión de vivir en el presente sin la rabia. Seguir adelante sin situaciones inconclusas también. Nos permite crecer, superar circunstancias adversas. Y como todo en nuestra vida, el perdón requiere ejercitarse. Es una práctica. Fundamentalmente, el perdón cambia la interpretación de lo que ocurrió. Es una interpretación muy profunda y muy íntima en el coaching. Y idealmente pudiéramos pensar que en vez de una desgracia, esta experiencia que viví es ahora un activo. Como vemos, digamos, es profundamente enriquecedor también. Entonces, muchas de las claves del perdón no se trata de si alguien merece nuestro perdón. Es mucho más vinculado con nosotros mismos. Es si merecemos ser alguien capaz de perdonar. Esa para mí es una de las claves importantes. Lo otro es que no somos culpables de lo que hacen los demás. Nosotros no elegimos lo que sucedió, pero nosotros tenemos la capacidad, y esto es lo fundamental, para elegir cómo responder. Eso sí está dentro de nuestro poder. Obviamente, el coaching ofrece secuencias muy poderosas que nos pueden acercar a transitar este camino desde un acompañamiento muy compasivo de parte de un coach. No podemos tocar eso ahorita, pero nos acercaría pues muchísimo más a que este camino se transcurra acompañados, porque es un camino doloroso, pero en mi experiencia fructífero. Bueno, yo más bien me gustaría a partir de ahora escuchar sus comentarios, sus preguntas y bueno, que iniciemos un diálogo sobre esto. Han sido mis reflexiones. Y le agradezco a todos su compasión al escucharme, y su presencia al escucharme. Victoria, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que las personas te escriban las preguntas en el chat? ¿Quieres interactuar con con los asistentes? Bueno, yo creo que podría ser interesante, no sé si voy leyendo algunos de los comentarios, o sea, y los vamos comentando, o si alguien quisiera tomar la palabra también, o sea, como lo deseen, la Hay, verdad. hay dos personas que tienen la mano levantada, que son Ok. Claudia y Jimena Fajardo. No sé si Lali les puedes pasar a panelistas para que puedan interactuar con nosotros. Lali, tú tienes el host. Sí, cómo no. Déjenme pasar a los que tienen, a Claudia Torres. Claudia, ya tienes el micrófono abierto. Claudia, ya puedes conversar. Tienes que
Tienes el micrófono abierto. No, perdón. Gustavo, no sé qué estoy haciendo, pero... Tiene que abrir su micrófono ya y si no puedes ir subiendo a Jimena también, Lali, si quieres. Sí, ok. Jimena. Yo le estoy poniendo... Ok. Ok. Ya está Jimena Fajardo. Puedes conversar, Jimena. Puse a Jimena como panelista y no sé. Si quieres, No sé pásame si el que host. Si quieres, pásame el host, Lali, y yo cómo chequeo no. que está. Mientras tanto, si quieres, vamos aquí mirando vas leyendo los mensajes, Victoria, si te parece. Ok. Ajá. Uno es, para Colombia es muy importante lo que comentas. Fíjate que yo me he inspirado mucho en el proceso colombiano. Eh, Empezando porque yo nací en Colombia, nací en Bogotá y la familia de mi mamá es toda colombiana, o sea que me siento más profundamente cerca de Colombia. Pero además, bueno, desde que yo tengo memoria, la historia de Colombia ha sido una historia desgarrada de resentimientos y la complejidad en donde el perdón se fue haciendo cada vez más lejano y más distante con el paso de los años. Yo admiro profundamente, y quiero decirlo de verdad con todas las palabras, que a pesar de lo complejo que ha sido el proceso de paz, y yo no sé cuáles sean las consecuencias futuras y los aprendizajes que espero yo que los colombianos tengan, eh, ha habido un proceso colectivo de empezar a asumir nuevos espacios de perdón y un proceso de entender que desde el ámbito del resentimiento lo único que se generaba era mayor desgracia, mayor sangre y mayor sufrimiento. Eh, yo creo que el tema de la sangre vertida las heridas, o sea, yo llegó un momento en una circunstancia muy particular en donde yo viví muy de cerca unos eventos en los cuales pude constatar la enorme cantidad de gente que ha tenido, a quien la guerra tocó, o sea, familias, todo el mundo tiene a alguien que conoce a alguien cercano a quien este conflicto tocó. Entonces, el proceso colombiano a mí me inspiró mucho en términos de ver lo que a nosotros los venezolanos nos está pasando y cómo vernos en ese espejo para mí pues ha sido como una suerte de alerta y yo creo que mi motivación, yo comencé a trabajar muy intensamente este tema con, digamos, fue como mi única vía de escape durante el proceso que vivimos el año pasado desde abril a julio con una crueldad desmedida del Estado y todos los abusos de poder imaginables en contra de una población desarmada, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé a pensar que la única salida que nosotros teníamos en el futuro, no quizás hoy, pero en el futuro, yo pensaba, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a poder perdonar esto? ¿Cómo se hace para perdonar? Para mí fue un motivador y yo miraba la experiencia colombiana. Y la miraba en tanto qué complejo tiene que estar siendo para Colombia lo que está viviendo y tener a la FARC ahora de candidatos presidenciales, por ejemplo, ocupando curules en el Congreso, y qué complejo lo que nos espera a nosotros si transitamos la senda de resentimiento como única posibilidad. Esa es mi reflexión sobre lo importante que es para Colombia esto, ¿no? Creo Ahí que es muy está. importante. Perdón. Si quieres, Jimena, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, aquí estoy. Hola, Victoria. Hola, Hola a Jimena. todos. Nada, una charla inspiradora, Victoria. De verdad que todo lo que comentas en tanto nivel de profundidad, agradecerte porque realmente comentas unas bases en nivel de experiencia y vivencia y estudio que personalmente a mí me conecta enormemente.
mencionas algo que aquí tomé nota y que me gustaría preguntarte porque me parece tremendamente poderoso, y es que dijiste, no se trata de si alguien merece nuestro perdón, se trata de si merecemos ser nosotros mismos o tomar la decisión de perdonar, porque el hecho de decir que otro merece nuestro perdón nos pone en un lugar de arrogancia, en un lugar moral superior. Ujú. Es tremendamente potente. Ahora, en el ejercicio y en la práctica, como tú dices, es tremendamente complejo. Ujú. Y en lo que estamos viviendo nosotros en Colombia en este momento es aún más complejo porque pues cuando ha habido tanta sangre de por medio, no permite, que, de alguna manera hay unos que sienten que tienen que pagar, que es lo que tú decías de la venganza, de alguna manera tienen que pagar por nuestro dolor. ¿Cómo manejas eso en un país y en la dinámica en la que estamos viviendo actualmente? O sea, ¿cómo uno como coach lo puede manejar ante familias que tú puedes inclusive hasta tener cercanas donde sabes que le han matado al papá o a algún hijo? Desde ese lugar, cómo lo has manejado tú? Fíjate, yo, y yo pienso que a veces, o sea, corre el riesgo, porque tocar este tema es un tema, realmente es un tema muy profundo, y por los comentarios que estoy leyendo, a todos nos hemos tocado. Es un tema que yo diría que es de orden planetario, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, veamos el mundo en Zoom, ¿ok? Veamos el conflicto palestino-judío, veamos el conflicto de los sirios con el ISIS, veamos el conflicto de, bueno, Latinoamérica está plagada de ejemplos como los mencioné, lo que pasó ayer en, claro, en Estados Unidos, con el niño que mató a 17 personas en un ataque de locura, pero fundamentado en que había sido expulsado de esa escuela. Claro, ahí tú tienes toda una distorsión patológica, etcétera. O sea, yo creo que el tema y yo cuando, digamos, creo que el lugar de los coaches en este espacio, en el espacio de entender cómo son los intersticios del resentimiento y el tránsito hacia el perdón, es fundamental. No digo que seamos los únicos, pero hablo por nosotros como gremio y hablo como nosotros como personas capaces de abrir espacios para que esos procesos se faciliten. Yo estoy profundamente conmovida, pero profundamente conmovida de los espacios que se han abierto de solidaridad con los venezolanos, por ejemplo. Como coaches de todo el mundo, de distintos países, están generando iniciativas, bueno, coaching humanitario, que la ICF lo está promoviendo, personas para personas, gente desinteresada abriendo espacios para las tragedias que nosotros estamos viviendo. Entonces, y no es desde la caridad, no es desde la compasión, desde el amor compasivo, es desde del lugar de cómo yo ayudo al otro a transitar momentos de complejidad y dificultad. Yo pienso realmente que el coaching tiene un valor que agregar profundo a los procesos colectivos. Lo estoy viviendo yo en tanto, vamos a poner entre comillas, víctima venezolana, y la solidaridad de la que he sido objeto, de cómo yo he podido transitar desde el dolor, el resentimiento en muchos momentos, a cómo reinterpreto lo que me está pasando y genero una nueva posibilidad de vida. Eso para mí ha sido fundamental y ha sido gracias al coaching humanitario de la ICF que me ha acompañado, me puso una coach para trabajar eso. Pero así como lo he hecho yo, yo veo que los coaches tienen un espacio importantísimo. Creo que en Colombia, que es el caso que tú refieres, el coaching tiene un espacio privilegiado para eso. Privilegiado porque ya ustedes están empezando a dar un paso muy concreto.
Y bueno, en este reinterpretar lo que pasó, en este dolor de los aprendizajes que tengo, ¿cómo quiero el futuro? ¿Quiero seguirlo teniendo así? ¿O me reconecto con lo nuevo? Y ese nuevo, ¿cómo quiero que sea? ¿Qué tengo que dejar de lado? ¿De qué me tengo que desprender? Y en cierto modo, ¿a qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que renunciar en términos de mi propia satisfacción? Mi satisfacción de recrear el dolor. Bueno, renuncio a eso en aras de qué es lo nuevo que me aparece, ¿no? Vicky, muchas gracias, realmente extraordinaria y me encantaría volver a escuchar la charla porque es de tanta profundidad que merece la pena escucharla una y otra vez. Extraordinario tu trabajo, es más, si nos puedes dar información o dónde poder, o si tienes charlas o talleres más amplios respecto al tema, a mí personalmente me gustaría compartir contigo ese espacio. Me encantó, gracias. Gracias, Bella. Ahorita les voy a poner mis datos de contacto. Gracias. Si quieres, puedes ir colocando, Vicky, y Eso. gracias por tu pregunta. Claudia, no sé si en este momento ya quieres iniciar con tu pregunta o con tu reflexión. Claudia Torres. Parece que no tenemos a Claudia. Bueno, entonces seguimos con, no sé, qué aparece como yolica@hotmail. Yolica, ¿tú nos estás escuchando? Puedes Sí, iniciar con tu pregunta. Adelante. sí, perfecto. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Sí. Bueno, hola, es Yoli Castro. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Yoli. Mira, es muy interesante todo lo que has dicho. En materia de resolución de conflicto, que es la especialización que yo tengo, precisamente las Naciones Unidas ha llevado a elevar este concepto a una parte muy interesante. Se habla de 3 niveles en la resolución de conflicto. El primer nivel es el manejo del conflicto, que es como sobrellevar un conflicto, los dolores que surgen a través del conflicto para poder sobrevivir en el conflicto de una manera más o menos sobrellevadera. Luego hay un segundo nivel, que es el nivel de la resolución del conflicto para llegar a un acuerdo. En ese acuerdo se pactan para que las partes precisamente logren poder seguir conviviendo con esa situación tensa o difícil que se generó. Pero hay un tercer nivel que es el más elevado y es el nivel precisamente del cual tú, Vicky, has estado explicando toda esta noche. Y es muy hermoso, que es la trascendencia del conflicto. Cuando tú llegas a trascender el conflicto es cuando tú pasas de la rabia, del resentimiento, de la ira, del rencor y lo elevas a una parte donde transformas toda esa rabia, ese conflicto y lo conviertes y lo llevas a la paz. Para llegar a la paz, sin duda, hay que transitar el camino del perdón. Por lo tanto, esta charla ha sido tan hermosa porque es la parte más elevada del manejo de la resolución del conflicto, que es ir hacia la trascendencia, es decir, llegar a una parte más elevada. Eso por un lado. Y por otro lado, solamente quería agregar que precisamente en materia de resolución de conflicto hay una parte que a nivel de muchos organismos y jurisdiccionales internacionales se habla de lo que se llama justicia restaurativa, que es precisamente restaurar los procesos de dolor, de conflicto que se han generado entre dos grupos de personas o grupos de países o grupos de individuos, para llegar al perdón. Y esa manera para llevarlo al perdón es sin duda poniéndose uno frente al otro, escuchándose frente a la víctima y el victimario, y que el victimario entienda y que le dé oportunidad a que escuche de qué manera él hizo daño, de qué manera él dañó, porque muchas veces se llega a esa instancia en una total inconsciencia
no se supo cuánto dolor pude haber causado yo o cuánta herida causé a través de mis acciones. Y lo importante de la justicia restaurativa es precisamente esto, es escuchar uno frente al otro, cuánto yo como victimario, cuánto trascendieron mis acciones, qué tanto daño hice, y te pido perdón al darme cuenta de la gravedad de lo que sucedió y de las consecuencias que te traje. Y a su vez, la víctima puede escuchar al otro y también expresar qué tanto dolor yo sufrí y que tú escuches mi dolor así como yo escuche también tu dolor. Y trascender desde lo que es el rencor, la rabia, el resentimiento, al perdón, es sin duda llegar al camino de la paz, que es lo que se busca. Muchas gracias, Vicky, de verdad que excelente tu exposición y de verdad que trataste el punto más elevado de la resolución de los conflictos. Muchas gracias. Gracias, Bella. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo nos queda, Gustavo. Tenemos 5 minuticos. Yo invito ya a Lali y a Conchita y a ti cerrando. Ok, perfecto. No, por mi parte, agradecer infinitamente, bueno, todas las personas que participaron en este webinar, que estuvieron en forma activa, comentando, haciendo reflexiones profundas. Creo que fue una brillante exposición, rica en material teórico, experiencial, cómo vinculaste toda esa parte teórica con el elemento del coaching y cómo fuiste entrelazando las historias de los países, las historias personales, la trascendencia de lo que puede significar entrar desde el resentimiento al perdón. Infinitas gracias, Vicky, infinitas gracias a todos los que están presentes por participar, por estar aquí. Y bueno, la invitación es para el próximo jueves, ¿no? El de jueves de coaching. ¿Cuándo va a ser, Gustavo? Bueno, ¿qué les cuento? Antes de como mostrar la programación, agradecerte, Victoria, ¿verdad?, por este espacio y recordarles o expresar lo que estamos haciendo aquí entre varios capítulos, y es poderles llevar el verdadero sentido del coaching. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar a partir de hoy? Cuando tenemos desafortunadamente tanta oferta de coaching, pseudo coaching y cosas que nada tienen que ver con coaching. Poder generar este espacio entre 4 países. Inicialmente la idea es que se nos vayan sumando más capítulos en el transcurso del año, y los invito a todos los que están en este momento a que nos ayuden a difundir este tipo de espacios. Estamos creando una comunidad latinoamericana con el objetivo de, primero, difundir las buenas prácticas del coaching, que la gente sepa qué es un coach, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces es importante que nos ayuden con el tema de difusión, de poder, estamos haciendo otra locura y es transmitiendo en Facebook Live. La idea es compartir el conocimiento, compartir estos contenidos hasta el último rincón de Latinoamérica, independientemente de diferentes corrientes de coaching o lo que pueda hacer o no pueda hacer. Son temas que valen la pena que sean escuchados hasta el último rincón de un continente que está polarizado, que está escogiendo la violencia como camino y que estamos tratando de salir de esos temas. Los coaches estamos jugando un papel importante. El coaching tiene un papel preponderante en lo que está pasando en cada uno de nuestros países. Tenemos una responsabilidad y yo creo que hay que empezar a asumirla. Esto no es una profesión como algunos la ven, de ganar dinero en empresas. Esto tiene algo mucho más grande a nivel social, y enseñar a conversar individuos y tener la conversación más importante con nosotros mismos es importante. Como si capté bien el mensaje de lo que Victoria nos planteó el día de hoy. El tema es con nosotros mismos y de ahí arranca todo. Y el coaching es esa herramienta para lograrlo.
Entonces vuelvo y lo repito, ayúdenos a difundir. No tiene nada, no hay nada de complicado en entrar a un perfil de Facebook, darle me gusta, darle compartir y poderle llevar al último rincón este mensaje tan hermoso y todos los que vienen. El trabajo que estamos haciendo con estos 4 capítulos, con Venezuela el día de hoy, la semana anterior con Chile, eh, con Colombia, tiene ese sentido. Entonces les pedimos su ayuda. Ese es una de las misiones de ICF en el mundo, ¿no? Rescatar el valor del buen coaching. Mm. Bueno, volviendo a la segunda, el próximo jueves continuamos, es una jornada especial de los que ya la han vivido, se llama El Camino de Ser Coach, que es ese acompañamiento también, porque a los coaches también se nos olvida que necesitamos coaching. Y me encanta cuando Victoria dice, tengo mi coach y me ayuda, claro. Es una herramienta preciosa y tenemos, o sea, no tiene sentido que un coach no tenga coach. Es como incoherente y entonces me encanta cuando escucho esa parte. Y ese espacio del jueves apunta a eso, a que podamos tener ese espacio para nosotros, donde podamos compartir qué nos está pasando como coaches, en qué estamos, cuál es nuestra realidad en cada uno de nuestros países donde estamos haciendo coaching. Entonces abrimos ese espacio, lo maneja Claudia Sánchez y es para eso, es un espacio cuidado para coaches. Entonces los invito a estar allí. Lali que está por ahí, me estoy robando minutos de tu espacio, discúlpame. Bueno, Gustavo, primero que todo te agradezco a ti porque de todos he sabido que la iniciativa de este espacio compartido en toda la región es tuya. Tenemos que agradecerlo por ser innovador, un poco rebelde y un activo promotor de este compartir. Y bueno, ¿qué puedo yo decir de Vicky? Vicky, mi gran amiga, mi querida amiga, como le dije al principio, una persona tan sensible, que aun cuando yo podía imaginar cualquier cantidad de cosas que venían de ese tema tan difícil, yo solamente decía, de una persona tan sensible como ella, tiene que salir algo, qué difícil es hablar del resentimiento y sin embargo hablarlo con la dulzura con la que habla Vicky de este tema. Realmente una forma muy, muy dulce de transitar un camino tan doloroso. Y como viste al principio, no hubo alguien que dijera que no lo había vivido. Los venezolanos lo tenemos en cierta forma como pegado a la piel, y admito que estoy en esas. Qué difícil es cuando sientes que la herida está y no deja de estar porque te siguen metiendo el dedito en el ojo día tras día. Entonces es como decir, bueno, no es algo que pasó, se hizo presente, más presente que el presente y sigue estando presente, ¿no? Entonces esa es la pregunta que para mí queda, porque el pasado me dolió, pero es que me sigue doliendo. Y entonces, bueno, ese ser compasivo con el otro y ser compasivo conmigo misma, bueno, la verdad es que nos dejaste un montón de cosas para pensar, para reflexionar, te lo agradezco enormemente. Gracias, Vicky. Gracias, Conchita, gracias, Gustavo, y gracias a la cantidad de gente que vino. Vicky, llegaste a tener 100 personas en la audiencia. Qué bueno. Bueno, todos se beneficiaron de ese carisma con el que nos entregaste tu conocimiento, tus estudios, tus revisiones, tus experiencias. Gracias. Bueno, yo quiero de verdad agradecerles a todos, a cada uno de los que participaron. La verdad que los comentarios han sido muy bellos y me conmueven. Gracias a Gustavo por la iniciativa y por el anfitrionazgo de esta noche. A Lali y a Conchita, pues ni qué decir, yo creo que están haciendo un trabajo espectacular aquí con ICF Venezuela, con todas las dificultades que en este momento los venezolanos podemos tener, y ellas van abriéndonos espacios a todos los coaches, entre esos este espacio para mí. Bueno, yo quedo a disposición de ustedes. En la pantalla creo que se están proyectando, ¿verdad? En el share, mis datos de contacto. Quien quiera conversar conmigo, pues encantadísima. Y bueno, feliz de haber estado aquí. De verdad que lo agradezco profundamente. Y bueno, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches a todos.